En los últimos días, una sombra densa y preocupante ha comenzado a extenderse sobre el panorama político global, una situación que muchos expertos ya clasifican como una de las más peligrosas de las últimas décadas. No se trata de un conflicto abierto con tanques en las calles o misiles cruzando los cielos, sino de una intrincada red de tensiones geopolíticas, intereses económicos y maniobras militares que se desarrollan en las cálidas aguas del Caribe y en los fríos pasillos del poder. El epicentro de esta creciente inestabilidad, Venezuela, una nación rica en recursos naturales, pero sumida desde hace mucho tiempo en crisis internas. Y ahora, un escenario inesperado para un choque de titanes entre Estados Unidos y China. La relación entre Venezuela y Estados Unidos, ya históricamente marcada por la desconfianza y el antagonismo, ha llegado a un punto de ebullición. Lo que antes eran pullas diplomáticas y sanciones económicas, ahora ha escalado a una palpable acumulación militar, con la presencia de flotas navales y una retórica cada vez más acalorada. Pero lo que hace que esta crisis sea particularmente alarmante es la entrada en escena de un tercer actor con un peso global innegable: China. Beijing, con sus vastos intereses económicos y ambiciones geopolíticas, ha decidido que no se quedará de brazos cruzados mientras sus inversiones e influencia en América Latina se ven amenazadas. Esta intervención china no es solo un gesto simbólico, es una declaración de intenciones que redefine las reglas del juego y pone en jaque la hegemonía estadounidense en su propio patio trasero. Este guión profundiza en esta compleja dinámica, explorando los eventos que llevaron a esta peligrosa escalada, las motivaciones detrás de las acciones de cada potencia y las posibles consecuencias para el orden mundial. Analizaremos cómo la retórica política se traduce en movimientos militares, cómo los intereses económicos dan forma a las alianzas y cómo la historia, especialmente la doctrina Monroe, resurge para acechar el presente. Más que un relato de hechos, este es un análisis de las fuerzas que están remodelando el mapa geopolítico, con Venezuela en el centro de una tormenta que podría tener repercusiones globales. Prepárese para comprender por qué esta crisis silenciosa puede ser el presagio de una nueva era de confrontaciones y realineamientos de poder. Acompáñenos en este viaje para desentrañar las complejidades de uno de los momentos más críticos de la política internacional contemporánea. La chispa que encendió el polvorín provino de un lugar ya conocido por su retórica inflamatoria: un mitin político en Estados Unidos. Donald Trump, en uno de sus discursos característicos en Texas, anunció una expansión significativa de la presencia militar estadounidense en la costa de Venezuela. Esta declaración, lejos de ser solo una bravuconada política, se materializó rápidamente en acciones concretas. En cuestión de días, imágenes satelitales, publicadas por medios especializados como Naval News, confirmaron lo que muchos temían: un grupo de ataque completo de la Marina de los EUU, liderado por el imponente portaaviones USS George Washington, había llegado al Caribe. El mensaje era claro e inequívoco: Washington estaba elevando el nivel de presión sobre Caracas. Para el gobierno venezolano, la llegada de la flota estadounidense no fue interpretada como una simple maniobra de seguridad regional, sino como una declaración de guerra velada. Nicolás Maduro, en un pronunciamiento cargado de indignación, calificó la acción de EUU como una declaración de caza y un intento descarado de remoción física del jefe de un Estado soberano. La respuesta popular no se hizo esperar. Decenas de miles de venezolanos, movilizados por un sentimiento de nacionalismo y resistencia, tomaron las calles de Caracas. Pancartas con las palabras «No a la invasión de EU» hacían eco del sentimiento de un pueblo que, a pesar de las profundas divisiones internas, se unía contra una amenaza externa percibida. La televisión estatal, a su vez, transmitía ininterrumpidamente el discurso de Maduro, en el que prometía luchar hasta la última bala, una retórica que buscaba galvanizar el apoyo interno y enviar una señal de intransigencia a Washington. Esta movilización venezolana, sin embargo, no se limitó a protestas y discursos. En respuesta directa a la creciente presencia militar estadounidense,
Venezuela lanzó ejercicios militares de 3 días en la isla de La Orchila, en el Caribe. Estas maniobras, que incluyeron la participación de varias unidades de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, se presentaron como una demostración de capacidad defensiva y una advertencia de que el país no sería un objetivo fácil. La retórica oficial venezolana, amplificada por los medios estatales, enfatizó la soberanía nacional y el derecho a la autodefensa frente a lo que consideraban una agresión imperialista. La tensión en el aire era casi palpable, y el mundo observaba con aprensión, consciente de que cualquier error de cálculo podría convertir esta escalada retórica y militar en un conflicto de proporciones impredecibles. Con cada barco que se acercaba, con cada declaración que se volvía más incisiva, el Caribe se transformaba en un tablero de ajedrez donde los movimientos eran calculados, pero las consecuencias inciertas. Y en este escenario de incertidumbre, un nuevo jugador, hasta entonces al acecho, estaba a punto de hacer su jugada, cambiando por completo la dinámica del juego. Cuando la tensión entre Washington y Caracas parecía alcanzar su punto máximo, un nuevo e inesperado actor emergió en el escenario global, alterando drásticamente la dinámica del conflicto: China. Según informó el Financial Times, la entrada de Beijing no fue discreta, sino una demostración calculada de fuerza e intención. Declaraciones oficiales de Beijing confirmaron el envío de decenas de buques navales chinos al Atlántico, bajo el pretexto de realizar ejercicios conjuntos y proteger rutas comerciales. Sin embargo, fuentes dentro del gobierno chino, citadas por el South China Morning Post, fueron más explícitas, afirmando que esta no era una mera presencia simbólica, sino un apoyo militar directo a Venezuela. La motivación de China para esta audaz intervención es multifacética y está profundamente arraigada en sus intereses estratégicos y económicos. Un alto funcionario chino, hablando bajo condición de anonimato, resumió la postura de Beijing de manera contundente. China no permitirá que inversiones por valor de decenas de miles de millones de dólares se vean amenazadas por un cambio de régimen político en Caracas. Esta declaración no es retórica vacía. Durante la última década, China ha invertido más de 70.000 millones de dólares en proyectos de petróleo y gas en Venezuela, además de financiar programas de infraestructura y telecomunicaciones. Estas inversiones no son solo financieras, representan un pilar fundamental para la seguridad energética de China y para la expansión de su influencia global. Venezuela, con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, es un socio estratégico inestimable para Beijing, asegurando el suministro de recursos vitales para su creciente economía y consolidando su presencia en una región tradicionalmente dominada por EU. En Caracas, el apoyo chino fue recibido con entusiasmo y alivio. En una conferencia de prensa, Nicolás Maduro, mostrando ostentosamente un teléfono inteligente Huawei, agradeció públicamente al gobierno chino declarando: «China es nuestro hermano, nuestro aliado estratégico con quien construiremos el futuro». Este momento, cuidadosamente orquestado, fue transmitido inmediatamente por la televisión estatal china CCTV, presentándose como un símbolo de la alianza inquebrantable entre los dos países contra la agresión de EU. Esta narrativa no solo refuerza la legitimidad del régimen de Maduro, sino que también proyecta la imagen de China como una potencia global dispuesta a defender a sus aliados y desafiar la hegemonía occidental. Analistas del Washington Post señalan que, si bien los gestos de Maduro pueden parecer en gran medida simbólicos, ocultan una seria estrategia político-militar. China, al posicionarse abiertamente en defensa de Venezuela, está enviando un mensaje claro al mundo. Su esfera de influencia ya no se limita a Asia. Este es un cambio paradigmático en la política exterior china, que tradicionalmente se centraba en cuestiones regionales y en la no intervención. Ahora, Beijing demuestra una creciente voluntad de proyectar su poder militar y económico a escala global, desafiando el orden establecido y buscando un papel más prominente en la gobernanza mundial. Venezuela, en este contexto, se convierte en un punto focal estratégico, no solo por sus riquezas naturales, sino como un trampolín para la proyección del poder chino en el hemisferio occidental, literalmente en el patio trasero de Estados Unidos.
Esta audacia china no solo reconfigura el equilibrio de poder en la región, sino que también plantea preguntas profundas sobre el futuro de la geopolítica global y la posibilidad de una nueva guerra fría, con puntos de ignición en lugares inesperados. Siga la siguiente sección para comprender cómo se ve esta intervención china en Washington y qué dilemas enfrentan ahora los EU. No pierda la oportunidad de profundizar sus conocimientos sobre las complejas relaciones internacionales. Haga clic aquí para más análisis exclusivos. En Washington, la entrada de China en el escenario venezolano no fue recibida con indiferencia, sino con una creciente alarma que resonaba por los pasillos del poder. El Pentágono, en particular, observaba con gran preocupación el movimiento de la flota china en el Atlántico. Informes de oficiales del Pentágono indicaban que los barcos estadounidenses ya habían comenzado operaciones para interceptar y, si fuera necesario, destruir embarcaciones venezolanas que supuestamente transportaban drogas y armas. Esta acción, aunque justificada públicamente como parte de los esfuerzos antidrogas, conllevaba un mensaje implícito de advertencia y una demostración de fuerza. Sin embargo, tras bambalinas, una pregunta mucho más grande y compleja se cernía sobre la capital estadounidense. ¿Se arriesgarían los Estados Unidos a una confrontación directa con China si las fuerzas chinas realmente se movieran para defender a Venezuela? El Wall Street Journal, citando fuentes del Consejo de Seguridad Nacional, reveló que, en privado, el entonces presidente Trump había considerado un escenario de bloqueo naval limitado. Sin embargo, sus asesores habrían advertido sobre las consecuencias catastróficas si incluso un solo destructor chino resultara dañado. El recuerdo de la crisis de los misiles de Cuba de 1962 se cernía como un fantasma, recordando a todos lo rápido que una crisis regional puede escalar a una confrontación global con potencial nuclear. La audacia de Beijing, dispuesta por primera vez en su historia a desafiar a Washington no solo por sus propios intereses, sino en defensa de un país en otro hemisferio, era algo que antes se consideraba imposible. Este cambio de paradigma, según expertos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, señala que China está transitando de una política de defensa regional a una de expansión global. Venezuela, con sus vastas reservas de petróleo y su ubicación estratégica en el patio trasero de EU, se ha convertido en el punto focal de esta nueva estrategia. Mientras tanto, la crisis resonaba en otras capitales globales. En la OTAN, el debate era intenso y revelaba profundas divisiones. Según Político, en los pasillos de Bruselas, los aliados no lograron llegar a un consenso. El Reino Unido y Polonia, alineados con un enfoque más duro de EU, insistieron en la necesidad de una respuesta colectiva en caso de confrontación con China. Por otro lado, Alemania y Francia adoptaron una postura más cautelosa. Una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán afirmó que Berlín consideraba una locura luchar contra China por Venezuela. París, a su vez, propuso una misión diplomática para mediar entre Washington y Beijing, buscando una solución que evitara la escalada militar. Esta división dentro de la OTAN subrayó la complejidad de la situación y la renuencia de algunas potencias europeas a involucrarse en una confrontación directa con China por un tema que consideraban alejado de sus intereses inmediatos. En América Latina, las opiniones estaban igualmente divididas. Según El País, Cuba y Nicaragua expresaron oficialmente su disposición a proporcionar infraestructura a Venezuela para acciones defensivas conjuntas, fortaleciendo los lazos ideológicos y estratégicos con el régimen de Maduro. En contraste, países como Perú y Chile temían que la presencia de barcos chinos pudiera militarizar toda la región y desencadenar una carrera armamentista, desestabilizando aún más un continente ya propenso a la inestabilidad. Esta polarización regional reflejó la influencia de diferentes bloques geopolíticos y la complejidad de las relaciones internacionales en América Latina. Los mercados globales, siempre sensibles a cualquier señal de inestabilidad, reaccionaron de inmediato. Bloomberg señaló que los inversores estaban valorando el riesgo de un conflicto a gran escala que podría paralizar el suministro de petróleo de la región
causando un impacto devastador en la economía mundial. La revista Foreign Affairs, en su último número, resumió la situación sombríamente. Estamos presenciando el comienzo de una nueva guerra fría, pero con un punto caliente en el hemisferio occidental. La comparación con la crisis de los misiles de Cuba de 1962 era inevitable, pero con una diferencia crucial. En lugar de misiles soviéticos, estaba la flota china y en lugar de Cuba estaba Venezuela. La pregunta que cada vez se planteaba más en las capitales del mundo era si esta crisis local escalaría a una confrontación global. La respuesta aún era incierta, pero una cosa estaba clara. La humanidad había entrado en una etapa nueva y peligrosa donde cada paso en falso podría conducir a una catástrofe. Para comprender más sobre cómo estas tensiones pueden afectar su vida diaria y el futuro de la economía global, continúe siguiendo nuestros análisis en profundidad. No olvide suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna actualización sobre este y otros temas cruciales. La crisis venezolana, con la inesperada y audaz intervención china, no es solo un conflicto regional. Representa una prueba de fuego para uno de los pilares más antiguos y fundamentales de la política exterior de Estados Unidos: la Doctrina Monroe. Proclamada en 1823 por el presidente James Monroe, esta doctrina estableció que cualquier intervención de potencias europeas en los asuntos de las Américas sería considerada un acto hostil contra Estados Unidos. Durante casi 2 siglos, la doctrina Monroe sirvió como la piedra angular de la hegemonía estadounidense en el hemisferio occidental, moldeando las relaciones de poder y asegurando que ninguna potencia externa pudiera desafiar la influencia de Washington en su propia esfera de interés. Ahora, con buques de guerra chinos navegando en el Caribe y Beijing declarando abiertamente su apoyo militar y económico a Venezuela, la doctrina Monroe está siendo desafiada de una manera sin precedentes. Analistas de Bloomberg argumentan que la crisis actual podría convertirse en un punto de inflexión para la geopolítica global. Si China logra defender con éxito a Venezuela, esto señalaría el colapso efectivo de la doctrina Monroe, abriendo las puertas a una nueva era de multipolaridad en América Latina. Esto significaría que Estados Unidos ya no sería la única potencia con derecho a intervenir o influir en los asuntos de la región, y otras grandes potencias como China e incluso Rusia podrían establecer sus propias esferas de influencia. Por otro lado, si EU logra romper la resistencia venezolana y China, enviaría un mensaje claro a todos los países de la región. Washington sigue siendo el amo en su hemisferio. Tal resultado reafirmaría la doctrina Monroe y la primacía estadounidense, pero a un costo potencialmente muy alto, tanto en términos de recursos como de reputación global. El dilema es profundo. Ceder a la influencia china significaría aceptar una erosión de la hegemonía estadounidense, mientras que confrontar a China directamente podría conducir a un conflicto de proporciones catastróficas. La elección de Washington no solo afectará a Venezuela, sino que redefinirá el papel de EU en el mundo y la estructura del orden internacional. Esta situación se complica aún más por el hecho de que, en medio de los acontecimientos en Venezuela, el expresidente Trump estaba activamente en campaña, con el tema central de una mano dura contra los dictadores. Sus discursos estaban llenos de declaraciones incisivas. No permitiremos que China interfiera en nuestra región. Venezuela será libre. Esta retórica, si bien poderosa para su base electoral, ocultaba un complejo dilema estratégico. La pregunta no era solo si EU debería confrontar a China, sino si podría hacerlo sin desencadenar una guerra a gran escala. Hay mucho en juego, y el resultado de esta confrontación ideológica y militar tendrá implicaciones duraderas para el futuro de la doctrina Monroe y para la propia definición de esfera de influencia en el siglo XXI. Para profundizar en las raíces históricas y las implicaciones futuras de la doctrina Monroe, recomendamos la lectura de artículos especializados y análisis geopolíticos. Manténgase informado, porque lo que sucede hoy en Venezuela puede moldear el mundo de mañana. Visite nuestro portal para más contenido exclusivo. En medio de la escalada militar y diplomática, otra batalla se desarrollaba con igual intensidad: la guerra de la narrativa.
En las calles de Caracas, una activa campaña de propaganda se desplegaba, orquestada por el gobierno venezolano para solidificar el apoyo interno y proyectar una imagen de resistencia y soberanía. Los medios estatales venezolanos transmitían incesantemente imágenes de barcos chinos partiendo de los puertos de Hainan, acompañadas de comentarios que exaltaban el apoyo fraterno de Beijing. Esta estrategia buscaba no solo legitimar la presencia china, sino también reforzar la idea de una alianza poderosa, capaz de enfrentar la agresión imperialista. De Estados Unidos, periódicos, como el cubano Granma, se apresuraban a clasificar el evento como el inicio de una nueva era de multilateralismo, haciendo eco de la visión de un mundo donde la hegemonía estadounidense es desafiada por una coalición de naciones. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, declaró públicamente que los ejercicios militares conjuntos con China serían una garantía de paz y seguridad para la región, una afirmación que, para muchos observadores externos, sonaba más a provocación que a promesa de estabilidad. Esta retórica, cuidadosamente elaborada, tenía como objetivo deslegitimar las acciones de EU y presentar a China como un socio confiable y un contrapeso necesario al poder occidental. Por otro lado, la retórica de Washington, personificada por el expresidente Trump, era igualmente incisiva y polarizadora. En sus mítines, Trump machacaba el mensaje de una mano dura contra los dictadores, con Venezuela sirviendo como un ejemplo primordial de su política exterior. Discursos como "No permitiremos que China interfiera en nuestra región", "Venezuela será libre", eran pronunciados con vehemencia, buscando movilizar su base electoral y justificar una postura más agresiva contra el régimen de Maduro y sus nuevos aliados. Esta dualidad de narrativas creaba un campo de batalla ideológico, donde la verdad era frecuentemente moldeada para servir a intereses políticos, y la percepción pública se convertía en un arma tan potente como cualquier buque de guerra. La campaña de propaganda no se limitaba solo a declaraciones oficiales y transmisiones de medios. En las redes sociales, bots y cuentas vinculadas a ambos lados inundaban las plataformas con información y desinformación, buscando influir en la opinión pública global. La desinformación se convirtió en un elemento crucial en la estrategia de cada potencia, con el objetivo de confundir a los adversarios, solidificar alianzas y justificar sus acciones en el escenario internacional. La crisis venezolana, por lo tanto, no era solo una confrontación de fuerzas militares y económicas, sino también una batalla por la mente y el corazón de la opinión pública mundial, donde la narrativa ganadora podría determinar el curso de los acontecimientos. Para comprender cómo los medios y la propaganda moldean nuestra percepción de la realidad, explore nuestros recursos sobre análisis crítico de noticias. Su capacidad de discernimiento es su mayor arma en este complejo escenario. Visite nuestro sitio web para saber más. La gravedad de la situación actual en Venezuela y la audaz intervención china han llevado a muchos analistas a trazar paralelismos con uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría: la crisis de los misiles de Cuba, en 1962. En aquella ocasión, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear cuando Estados Unidos descubrió la instalación de misiles balísticos soviéticos en Cuba, a solo 90 millas de sus costas. La confrontación entre Washington y Moscú, con la amenaza de aniquilación mutua, marcó un punto de inflexión en la historia, demostrando cuán frágil puede ser la paz global cuando las superpotencias se enfrentan en esferas de influencia disputadas. Hoy, Foreign Affairs, en su última edición, no duda en afirmar: estamos presenciando el comienzo de una nueva Guerra Fría, pero con un punto de ignición en el hemisferio occidental. La comparación es inevitable y aterradora. La diferencia crucial, sin embargo, reside en los actores y los instrumentos. En lugar de misiles soviéticos, tenemos la flota china, una fuerza naval en rápida expansión y modernización, proyectando poder en aguas distantes. Y en lugar de Cuba, tenemos a Venezuela, una nación con las mayores reservas de petróleo del mundo, pero también profundamente dividida y económicamente frágil, lo que la convierte en un objetivo estratégico y un punto de vulnerabilidad. Esta analogía con 1962 no es meramente académica,
sirve como una sombría advertencia. La crisis de los misiles de Cuba se resolvió mediante negociaciones secretas y concesiones mutuas, evitando lo peor. La pregunta que ahora se impone en las capitales del mundo es si la actual crisis local en Venezuela puede escalar a una confrontación global, y si los líderes de hoy poseen la misma capacidad de desescalada y diplomacia que sus predecesores. La presencia de una potencia asiática con ambiciones globales en lo que EU considera su patio trasero es un desafío directo al orden establecido y a la doctrina Monroe, que durante tanto tiempo garantizó la primacía estadounidense en la región. Estados Unidos, a lo largo de su historia, siempre ha considerado el Caribe y América Latina como su esfera de influencia natural. La presencia militar china, aunque justificada como protección de intereses económicos y rutas comerciales, es vista en Washington como una violación inaceptable de esta prerrogativa histórica. China, por su parte, argumenta que su presencia es legítima, basada en acuerdos soberanos con Venezuela y en la necesidad de proteger sus vastas inversiones. Esta colisión de narrativas e intereses crea un escenario de alta peligrosidad, donde la línea entre la disuasión y la provocación se vuelve cada vez más tenue. Por lo tanto, el mundo contiene la respiración. Estamos presenciando el surgimiento de una nueva fase en la confrontación entre grandes potencias, con Venezuela, de forma inesperada, en el centro. La pregunta principal, aún sin respuesta, es si EU irá hasta las últimas consecuencias si China interviene directamente en defensa de Venezuela. La historia nos enseña que en momentos de crisis como este, cada movimiento, cada palabra, cada decisión puede tener repercusiones globales. La humanidad ha entrado en una etapa nueva y peligrosa, donde cualquier paso en falso podría conducir a una catástrofe de proporciones inimaginables. Para profundizar aún más en los paralelismos históricos y las lecciones de la crisis de los misiles de Cuba, explore nuestros artículos y documentales. Conocer el pasado es fundamental para comprender el presente y anticipar el futuro. Visite nuestro portal y conviértase en un experto en geopolítica.